Vamos a ver ahora en este vídeo otros circuitos secuenciales también muy interesantes, tan interesantes como eran los registros. En este caso vamos a ver los contadores. Los contadores son circuitos también realizados a base de básculas y que van a generar una secuencia de estados. Esa secuencia de estados lo podemos asociar a un número decimal, y con eso nos va a facilitar mucho el análisis de esos estados. Bien, cuando hablamos de módulo de un contador, se refiere al número de estados diferentes que puede dar ese contador. Entonces, si hablamos de un módulo binario, estamos hablando que el número de estados o es 2, o es 4, o es 8, o es 16, o es 32, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con los contadores asíncronos. Aquí tenemos la representación de un contador asíncrono. Bien, lo primero en lo que tenemos que fijarnos es que está realizado a base de flip-flop JK. Flip-flop JK síncronos. Como vemos, cada uno de estos flip-flop tiene su entrada de reloj. Por lo tanto, estos flip-flops son síncronos. Sin embargo, estamos hablando de que estamos viendo contadores asíncronos. Bien, ¿en qué nos basamos para decir que este contador es asíncrono entonces? Nos basamos en que el reloj del sistema, el reloj principal, solamente se aplica a una de las básculas. Como vemos, el reloj principal se aplica a esta primera báscula, flip-flop 0. Ahora, como vemos, para el flip-flop 1, el reloj no viene del reloj principal, viene de la salida de la báscula 0, del flip-flop 0. Y el reloj del flip-flop 2 se obtiene de la salida del flip-flop 1. Por lo tanto, cuando el reloj no se aplica a todas las básculas de forma simultánea, decimos que el contador es asíncrono. Bien, vamos a ver un contador ascendente, que puede ser módulo 2, puede ser módulo 4, puede ser módulo 8, para este ejemplo. Bien, las básculas vemos que tienen unidas las entradas J y K, todas ellas. Recordemos que cuando una báscula JK tiene unidas las dos entradas, se convierte en una báscula T. Y la báscula T, recordemos que cuando tiene un 0 aplicado en su entrada y viene un flanco activo de la señal de reloj, en la salida no se produce cambio. Ahora bien, si en la entrada T, es decir, ahora la JK se convierte en la entrada T. Si en la entrada T tiene aplicado un 1, cada vez que haya un flanco activo de la señal de reloj, en la salida se va a producir cambio. Vemos que las tres básculas T tienen aplicado un 1 a su entrada. Por lo tanto, cada vez que haya un flanco activo en los respectivos relojes, en los respectivos flancos, se va a producir un cambio. Bien, se aplica la señal de reloj, recordemos que es una señal que va a sincronizar el funcionamiento de estas tres básculas y que se trata de una señal que puede ser cuadrada o rectangular. Entonces, el reloj principal lo aplicamos al flip-flop 0. ¿Qué va a suceder con este flip-flop 0? Vamos a tener un impulso con un flanco descendente. Bueno, en el primer flanco descendente va a haber un cambio en la salida de esta primera báscula. Recordemos que siempre que no se indique nada, siempre partimos de un estado 0 de todas las salidas de las básculas. Es decir, al principio Q0 vale 0, Q1 vale 0 y Q2 vale 0. Entonces, repito, tenemos el primer impulso y en ese flanco de bajada, de ese primer impulso de reloj, como vemos es activo a flanco de bajada, se va a producir un cambio en la salida del primer flip-flop, es decir, va a pasar a 1. Cuando venga otro impulso de reloj,
subirá, se mantendrá y tendrá otro flanco de bajada. Bien, en ese otro segundo flanco de bajada se producirá otro cambio. Como estaba en 1, va a pasar a 0. Eso quiere decir que hemos tenido dos impulsos de reloj y hemos tenido un impulso en la salida de esta báscula. Bueno, pues eso mismo lo podemos aplicar ahora para esta báscula. Cada vez que tengamos aquí dos cambios, dos impulsos, aquí en esta báscula tendremos un impulso. Y esto se puede aplicar para esta báscula con respecto a esta. Cada vez que en esta haya dos impulsos, en esta habrá un impulso. Eso se debe a que los relojes se obtienen precisamente de las salidas de la báscula anterior. Entonces, cada 4 impulsos, aquí tendremos 2 y aquí tendremos 1. Cada 8 impulsos, aquí tendremos 4 impulsos, aquí tendremos 2 impulsos, aquí tendremos un impulso. Si tuviéramos otra báscula más, cada 16 impulsos de reloj, aquí tendríamos 8, aquí tendríamos 4, aquí tendríamos 2 y en la última báscula tendríamos un impulso de reloj. Bueno, eso no nos asustemos, que lo vamos a ver ahora de forma gráfica. Bien, démonos cuenta que el módulo indica los estados diferentes. Entonces, si es módulo 2, tiene dos estados. Con una báscula soluciono eso, porque una báscula va a tener dos estados, 0 y 1. Si es módulo 4, no puedo hacerlo con una báscula. Necesitaré dos básculas. Con dos básculas, como cada báscula tiene dos estados, cada báscula puede tener 0 y 1, 0 y 1, entre las dos básculas puedo tener 4 estados diferentes. Si es módulo 8, necesito 8 estados diferentes. No puedo hacerlo con dos básculas, porque cada una de ellas va a tener dos estados. Para tener 8 estados necesito 3 básculas. 2 a la 3, 8. Bien, vamos a ver entonces un cronograma del funcionamiento de este contador en concreto. Bien, ahora aquí lo vemos mejor. Tenemos una señal de reloj y como las básculas son activas a flanco de bajada, ya lo que he hecho ha sido dibujar los posibles flancos de bajada en la señal de reloj. Y en todos sitios donde haya flancos de bajada, pues he dibujado una línea vertical. Así sé exactamente dónde pueden ocurrir los eventos, dónde pueden ocurrir los cambios, si es que hay. Si me fijo en la primera báscula, cada vez que haya un flanco activo de la señal de reloj, es decir, un flanco de bajada, como es una báscula T, cuya T está conectada a 1, va a haber cambio. Flanco de bajada, cambio. Y ya ese cambio lo mantengo hasta el siguiente flanco. Ya sé que no va a poder pasar nada entre medias. Todo lo que tenga que pasar va a ocurrir en los flancos activos. Llega otro flanco de bajada, cambio. Ya no ocurre nada hasta el siguiente flanco. Otro flanco de bajada, cambio. No ocurre nada hasta el siguiente flanco. Flanco de bajada, cambio. Cambio, cambio. Es decir, donde hay un flanco de bajada de la señal de reloj, el flip-flop 0 va a cambiar. Efectivamente, cada 2 impulsos de reloj tengo un impulso en la salida de la primera báscula. Bien, vamos a ver con dos básculas. Esta báscula, el reloj lo tiene conectado a la salida del flip-flop 0. Es decir, cada vez que haya un flanco de bajada en la salida Q0, se producirá un cambio en el flip-flop 1. Q0, tengo un flanco de bajada aquí. En el flip-flop 1, cambio. Y ya no va a ocurrir nada hasta el siguiente flanco de bajada, que es este. Entonces me vengo hasta aquí, flanco de bajada, cambio. Y ya no ocurre nada hasta el siguiente flanco de bajada. Flanco de bajada, cambio. Ya no ocurre nada hasta el siguiente flanco de bajada, que será aquí. Mantengo, cambio, y así sucesivamente. Bien, ahora veo que efectivamente, como indiqué,
Aquí, en esta segunda báscula, cada dos impulsos de la del flip-flop 0, obtendré un impulso en la báscula flip-flop 1. 1, 2 impulsos. Y la Q1, un impulso nada más. También se puede ver de otra manera. Cada dos ciclos, 1, 2 ciclos, obtengo un ciclo en la báscula Q1. Igual que aquí, cada dos ciclos de la señal de reloj, obtengo aquí un ciclo en la salida de la primera báscula. Y aquí ahora que tengo 4 posibilidades, cada 4 ciclos de la señal de reloj obtendré un ciclo en la salida del flip-flop 1. 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo 4 ciclos de la señal de reloj. Me vengo aquí y solamente tengo un ciclo en la salida del flip-flop 1. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con las 3 básculas. Esta tercera báscula va a tener cambios cuando haya un flanco de bajada en el flip-flop 1. Es decir, Q2 va a cambiar cuando tenga flanco de bajada en Q1. Tengo flanco de bajada en Q1 aquí, por lo tanto Q2 cambia. Tengo flanco de bajada en Q1 aquí, por lo tanto aquí no sucede nada, cambio. Tengo flanco de bajada otra vez en Q1 aquí, por lo tanto durante todo este tramo no pasa nada hasta que no haya flanco de bajada, que es aquí, cambio. Bueno, pues efectivamente cada dos ciclos en esta báscula tengo un ciclo en esta segunda. 1, 2 ciclos. En esta tercera, en el Q2, un ciclo. Es decir, este circuito me está sirviendo también como divisor de frecuencia. Cada báscula divide la frecuencia entre 2. Esta primera báscula divide entre 2 la frecuencia de reloj. Esta báscula divide entre 2 lo de la primera báscula y por lo tanto divide entre 4 la frecuencia de reloj. Esta frecuencia divide entre 2, pero esta báscula divide entre 2 la frecuencia de la báscula anterior, de Q1. Por lo tanto, va a dividir entre 8 la frecuencia de la señal de reloj. Es decir, cada 8 ciclos de la señal de reloj tendré un ciclo en Q2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 ciclos de la señal de reloj y como veo, Q2 solamente un ciclo. Es decir, según el número de básculas, puedo construir un divisor de frecuencia. Si quiero dividir entre 16, utilizaría una báscula más. Es decir, sería un contador de módulo 16 y a la vez un divisor de frecuencia entre 16. Bien, aquí, como veo, tengo una serie de estados. Estos estados los convierto en números y es una manera fácil de poder hacer el análisis. Al principio parten todas las básculas de 0, Q0 igual a 0, Q1 igual a 0 y Q2 igual a 0. Estaríamos aquí, 0, 0, 0. 0, 0, 0, binario, si lo paso a decimal es el número 0. Siguiente, 0, 0, 1. Si eso lo paso a decimal es el número 1. 0, 1, 0. Si eso lo paso a decimal es el 2, 0, 1, 1. Si lo paso a decimal es el 3, 1, 0, 0. Si lo paso a decimal es el 4, 1, 0, 1 el 5, 1, 1, 0 el 6 y 1, 1, 1 es el 7. A partir de ahí, como vemos, otra vez se repetiría la secuencia. Empezaría otra vez 0, 1, 2, 3, 4. De ahí el nombre de contador. Entonces, si quiero un contador de módulo 2, simplemente me olvido de estas dos básculas que tengo aquí. Utilizaría solamente la primera báscula. Módulo 2 quiere decir que contaría 0, 1, 0, 1, 0, 1. Efectivamente 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si quiero módulo 4 tendría que contar 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Cogería dos básculas. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 3, 0, 0, que sería 0, 0, 1, que sería 1,
1, 0, que sería 2, 1, 1, que sería 3, 0, 0, es decir, la secuencia se repetiría de forma constante. Si quiero módulo 8, pues utilizo las salidas de las 3 básculas, es decir, esto que tengo aquí. Si quiero módulo 16, pondré una báscula más con la misma configuración, es decir, la salida de del flip-flop 2 iría a la cuarta báscula, al reloj de la cuarta báscula, y la salida pues sería la salida Q3. Bueno, pues aquí tenemos un contador ascendente de módulo, si cogemos todo el circuito, 8. Y a la vez, este circuito puede ser considerado como un divisor de frecuencia de la señal de reloj entre 8. Recordemos la importancia que tiene el módulo con la cantidad de básculas que tenemos que utilizar. Bien, vamos a ver ahora un contador descendente, módulo binario, módulo 2, módulo 4, módulo 8. Bueno, pues tendría esta configuración que tenemos aquí. Se parece a esta que hay aquí. Pero si nos fijamos, en este caso, el reloj que tenemos en la báscula flip-flop 1, la segunda báscula y la tercera flip-flop 2, no se obtiene de la salida directa de la báscula anterior, sino que se obtiene de la salida invertida de la báscula anterior. Salida invertida, flip-flop 1, reloj lo obtiene del flip-flop 0, salida invertida del flip-flop 0. Flip-flop 2, el reloj lo obtiene de la salida invertida del flip-flop 1. Si tuviéramos otra báscula, lo mismo, el reloj lo obtendría del flip-flop de la salida invertida del flip-flop 2. Bien, por lo demás, vemos que las básculas siguen siendo activas a flanco de bajada. Es decir, cada vez que haya un flanco de bajada, tendremos un cambio en las salidas de las básculas. Ojo, ahora un cambio en Q0 en un sentido implica un cambio en su Q0 invertida justo en sentido contrario. Es decir, que si esto tiene un flanco ascendente, su salida complementaria tendrá un flanco descendente. Y lo mismo con las demás. Cada vez que la salida directa tiene un flanco en un sentido, la salida negada lo tiene en sentido contrario. Bueno, pues eso va a hacer que este contador cuente de forma descendente. De hecho, fijémonos, como siempre, si no se dice otra cosa, las salidas están todas a 0. 0, 0, 0. Siguiente impulso, que apliquemos el primer impulso que vemos que tienen un 1, la J, la K, por lo tanto son también básculas tipo T. En el primer flanco que haya de la señal de reloj, ¿qué va a suceder? Esta báscula va a cambiar. Esto estaba en 0. Por lo tanto, esto estaba en 1. Al pasar esto a 1, con el flanco, esta salida pasa a 0. Al pasar a 0 es un flanco activo que está aplicando a esta báscula. Con ese flanco activo que está aplicando a esa báscula, esto que estaba en 0 pasa a 1 y esto también pasa a 0 ahora. Y esto representa un flanco activo para la siguiente báscula, con lo cual esto pasa también a 1, que estaba en 0. Es decir, partiendo las 3 básculas de 0, el primer impulso ya lo que va a hacer es poner Q0 a 1, Q1 a 1 y Q2 a 1. Es decir, de 0 va a pasar asociando los 3 estados al 7, 1, 1, 1, de 0 pasa al 7, pues ya tiene toda la pinta de que la evolución va a ser en plan descendente, de 7 hacia abajo. Vamos a verlo con el cronograma. Las 3 salidas, como siempre, partimos de 0. Por lo tanto, las 3 salidas complementarias parten de 1. Q0 complementado está en 1, Q1 complementado está en 1, Q2 complementado está en 1.
Entonces, primer flanco, Q0 pasa 1. Eso quiere decir que Q0 complementario, el negado, presenta un flanco de bajada. Flanco de bajada que va a hacer que cambie esta báscula también. Que cambie esa báscula también. El hecho de que Q1 pase de 0 a 1, Q1 negado pasa de 1 a 0, es decir, flanco descendente. Activa esta tercera báscula. Lo mismo, estaba en 0, Q2 pasa a 1. Bien, ya tenemos con el primer flanco de reloj que tenemos de 0 a pasar al 7, 1, 1, 1. Vamos a ver el siguiente flanco. Podemos ver lo que pasa con las salidas negadas. Vemos que cada vez que haya flanco activo, aquí va a estar cambiando la salida. De esta manera. Con flanco activo en la primera báscula cambia de esta manera. La segunda báscula va a cambiar cuando haya un flanco descendente de esta salida negada. Cuando haya un flanco descendente de esa salida negada, es decir, de la Q0 negada. Aquí hay un flanco descendente, cambio. 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 Y flanco descendente, cambio. La tercera báscula, en el flip-flop 2, va a haber cambio cuando haya un flanco descendente en el flip-flop 1, Q1 negado. Q1 negado tiene un flanco descendente aquí, cambio. Tiene un flanco descendente aquí, cambio. Tiene un flanco descendente aquí, cambio. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es representar las inversas de estas que tengo aquí, que es de donde voy a obtener la salida de Q0, de Q1 y Q2. Entonces, si yo represento las señales inversas a estas tres, obtengo estas tres que tengo aquí. Esta, la inversa de esta, o la negada de esta. Esta, Q1, la negada de Q1 negado, y Q2, la negada de Q2 negado. Con eso asocio los estados a un número y lo que tengo es 0, 1117, 1106, 1015, 1004, 0113, 0102, 0011 y 0000. Con el siguiente impulso volvería otra vez a repetirse la secuencia. Es decir, he construido un contador descendente. Si quiero que solamente sea de módulo 2, una báscula. Módulo 4, 2 básculas. Módulo 8, 3 básculas. Módulo 16, 4 básculas. Con la misma configuración. Bien, ¿qué pasa si el módulo no es binario? Por ejemplo, vamos a coger un contador ascendente de módulo 3. Contador ascendente de módulo 3 quiere decir que el cómputo tiene que ser 0, 1, 2. 0, 1, 2. Es decir, lo primero, si tiene 3 estados, recordemos que el módulo representa el número de estados, si tiene 3 estados, no puedo utilizar una báscula solo, porque con una báscula solamente puedo obtener 2 estados. Necesito 2 básculas. Con 2 básculas puedo obtener 4 estados. Me va a sobrar uno. Bueno, no pasa nada. Entonces, si cojo las 2 básculas, esta Q2 me sobraría y obtendría 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Y ya no quiero que salga el siguiente estado. No me interesa. Entonces lo que puedo hacer es, vale, cuando cuente 0, 1, 2, coger, por ejemplo, a través de una puerta I, esta salida de Q0 y esta salida de Q1, que los dos son 1, y que esa salida de esa puerta I me resete, me ponga a 0 las básculas. Con eso empezaría otra vez, haría el cómputo de 0, 1, 2, estos dos 1 resetearían, la báscula me pondría a 0 y otra vez empezaría 0, 1, 2, cuando llegue otra vez los dos unos, otra vez resetea a 0, 1, 2, reseteo a 0, 1,
2, y así tendría los 3 estados. Bueno, pues de eso se va a tratar. Lo que se va a hacer es actuar sobre los clear o los reset de los flip-flops. Entonces, aquí tenemos un circuito que implementa lo que acabo de decir. En este caso, como el clear es activo a nivel bajo, utilizo una NAND, es decir, cuando se cumplan Q01 y Q11, la salida va a ser 0, con lo cual resetea las puertas. Contaría entonces las dos que están a 0, Q00 y Q10, Q00 y Q10. No se activa esto, por lo tanto aquí tengo un 1, no actúa el clear. Siguiente estado, 1, 0, como no se cumple que los dos son 1, aquí tengo un 1, no se activa el clear. Siguiente estado, la inversa de antes, 1, 0, lo mismo, no se cumple que las dos entradas de la NAND son activas, por lo tanto la salida no es activa, tengo un 1, no se activa el clear. Pero cuando llega aquí, para representar el 3, 1, 1, se activa esta entrada, se activa esta, por lo tanto la salida se activa. Un 0. Ese 0 actúa sobre el clear y pone las dos básculas a 0, con lo cual otra vez el cómputo empezaría 0, 1, 2. Si el clear fuera activo a nivel alto, en vez de utilizar una NAND, lo que utilizaría es una AND. Bien, ¿cómo haría, por ejemplo, si quiero en vez de módulo 3 que cuente de 0, 1, 2, módulo 5? Bueno, pues lo que podría, bueno, vamos a ver cómo quedaría la señal esta, que es importante, cómo quedaría la señal de este circuito. Tenemos que va a presentar un transitorio justamente en el 3, porque efectivamente no cuenta el 3, pero es que resulta que tiene que salir durante un tiempo ese 3, es decir, esta salida tiene que ser 1 y esta salida tiene que ser 1 por un breve, justo el espacio de tiempo que va a tardar en reaccionar la puerta, tiempo de propagación de la puerta, y lo que tarda en reaccionar la báscula cuando se le active el clear. Por lo tanto, sí que vamos a tener unos periodos de tiempo pequeños, transitorios, en los cuales va a aparecer ese número que no tenía que aparecer, pero es el que va a hacer que se resete el circuito. Es decir, voy a tener 0, 1, 2 y justamente la salida de Q1 viene con 1 y cuando vaya a subir Q0 a 1 es cuando se cumplen las dos entradas activas y resetea el circuito, pero aparece de forma espuria ese número, el 3. Bueno, depende de la aplicación en la que se vaya a utilizar el circuito, esto es admisible o no es admisible que aparezca. Eso ya veremos que hay otras maneras de que no aparezca con otro tipo de circuitos. Bien, lo que decía, si lo que quiero es que cuente de 0 a 4, es decir, módulo 5, 0, 1, 2, 3 y 4, esos son 5 estados. Lo que haría sería lo siguiente, necesito 3 básculas. Recordemos que con 2 básculas, como máximo, módulo 4, módulo 5 ya necesito 3 básculas. Y esto contaría entonces el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y luego, no quiero que cuente ya el 5. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si me baso en lo que he hecho anteriormente, digo, bueno, pues va a suceder que cuando tenga el 4, la báscula Q2 vale 1. No quiero que salga este estado, es decir, cuando esto vaya a subir, la Q0 vaya a subir a 1, 1 con 1, lo que tengo aquí, se active la salida de la puerta NAND y me resete el circuito. Es decir, que pondría la Q2 y la Q0, lo pondría a través de una puerta NAND a los clear de las diferentes básculas, con lo cual me contaría 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, etc.
Si lo que quiero es módulo 6, es decir, que cuente de 0 hasta 5, ¿qué es lo que haría? Pues cogería la salida de Q2 y la de Q1. Entonces con la salida de Q2 y Q1 a través de una puerta NAND, lo mismo, a los clear me contaría de 0 a 5. Bueno, pues así puedo analizarlo para cualquier, siempre que estemos en un contador binario hasta 16, puedo hacerlo siempre que sea asíncrono de esta manera, utilizando puertas NAND o puertas AND, dependiendo cómo sea activo el clear, para coger el módulo que desee. Si he observado, para el módulo 3 cogí justamente el valor del número 3 para resetear el circuito. Cuando cogí el 5, cogí precisamente el valor del número 5 para resetear el circuito. Cuando cogí módulo 6, cogí justamente el valor del 6, es decir, Q2 y Q1 para resetear el circuito. Si fuera módulo 7, es decir, que cuente de 0 a 6, cogería Q2, Q1, Q0 a través de una puerta NAND y al reset o al clear de las básculas. Para el módulo 9, lo puedo ver también aquí en la tabla. Para el módulo 9, lo primero, no puedo hacerlo con 3 básculas. Necesitaría ya 4 básculas. Entonces, ¿qué haría para que contara de 0 hasta 8? Pues coger Q3, Q0 a través de una NAND y al clear de las básculas. Si quiero un módulo 12, por ejemplo, cogería Q3 y Q2 a través de una NAND y al clear de las básculas. Ojo, módulo 12 contaría de 0 a 11 y me saldría el número 12 de forma en forma de espiga, en forma de transitorio. Módulo 13 tendría que contar de 0 a 12. Cogería Q3, Q2, pero con eso no me vale. Q3 y Q2 a una NAND no me haría nada. ¿Por qué? Porque con Q3 y Q2 también estaría con el módulo 12. Por lo tanto, necesito también coger para discriminar con respecto a esta combinación, necesito coger también Q0, es decir, para el módulo 13 cogería Q3, Q2 y Q0, los llevaría esas 3 salidas a una NAND y de la NAND al clear. Bueno, pues de esta manera se puede realizar contadores asíncronos de módulo binario y módulo no binario, con la particularidad de que cuando tengamos un módulo no binario, pues vamos a tener estos impulsos en los cuales sí que va a salir durante un periodo de tiempo limitado el número correspondiente al módulo. Y repito, puede que sirva para una aplicación determinada o puede que no sirva. De todas maneras, veremos más adelante otros circuitos que estos transitorios no se producen.